Gloria a Dios, qué bueno. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos en el nombre del Señor. Bienvenidos todos, nos gozamos de estar en la casa del Señor en esta hora, hermanos. Estamos contentos. Dios bendiga a todos los hermanos que están con nosotros, amigos que están visitándolos. Dios les bendiga de manera muy especial en esta preciosa hora. Vamos ya, hermanos, a escuchar la palabra del Señor. Dejamos ya con nosotros nuestro hermano Celestino. Queda con nosotros, hermanos, en la palabra del Señor. Pongamos atención, hermanos, a la palabra del Señor esta tarde. Que sea Dios hablando y administrándolo de una manera muy especial. Así es el siervo del Señor con nosotros. Gloria a Jesús. Bendito es el nombre del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, en esta tarde. Damos gracias al Señor por la oportunidad gloriosa que nos concede el Cordero, estar en la casa del Señor. Dios bendiga al pastor y el ministerio, ¿verdad?, por la oportunidad que nos conceden de leer su palabra. Y al pueblo congregado, tanto locales como hermanos, que nos están visitando, amistades también que se han dado cita en esta mañana a este lugar. Así que, hermanos, después de saludarles con alegría en el gozo del Señor, les voy a pedir que vayamos a las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 11. Alabado y bendecido nuestro Dios. Bienvenidos cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, podamos ser partícipes de la bendición en esta preciosa tarde. Bendito Rey de Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Alabado y bendecido nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 11. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 23 hasta el 29. Gloria a Dios. Le damos lectura a la santa palabra del Señor, honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Dice las Sagradas Escrituras: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma a sí mismo del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, oh buen Dios, en esta tarde, Dios mío, donde estamos, Señor, leyendo este mandato de su parte, Dios mío, que cuando bebiéremos
esta copa o comiésemos este pan, Señor, pueda ser en memoria, recordando aquel sacrificio sublime, Dios mío, en donde pagaste el precio, Padre amado, por cada uno de los pecadores, Dios mío. Y en esta tarde, Señor, nos reunimos para conmemorar, para acordarnos, Dios del cielo, de ese día que padeciste en el madero sin tener pecado, Dios eterno, por mi culpa y por la culpa de los demás seres humanos, Dios mío. Pero te pido, Padre, que sea su Espíritu Santo tocando la vida, Dios del cielo, llegando a la necesidad, consolando, Señor, sanando en el sentido literal y espiritual también, Dios mío, a través de esta ceremonia, Señor, que es meramente espiritual y agradable delante de sus ojos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo. Añade bendición a su palabra leída, Dios eterno, por su pueblo en esta tarde. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amados hermanos. El tema de esta mañana, de esta tarde, es la cena del Señor. La institución de la cena del Señor fue, hermanos, presentado e instituido por el mismo Maestro a los apóstoles. Gloria a Dios. Y ese mismo encargo se extendió y ha venido, hermanos, siendo practicado de generación en generación, llegando hasta el siglo XXI, abarcándonos a nosotros, bendito sea nuestro Dios, en donde el propósito de la cena del Señor es acordarnos, conmemorar el sacrificio que el Maestro hizo una vez y para siempre en el madero hace más de 2 milenios. Bendito y adorado el Todopoderoso. De tal manera, amados hermanos, que esto es agradable, y Él mandó a la iglesia que nos reuniéramos periódicamente. Algunos de los tiempos primitivos, como lo fuera la iglesia primitiva, celebraban este ritual, esta práctica todos los domingos. Otras congregaciones siguieron haciéndolo una vez al mes, algunos cada 2 meses, cada 3 meses, otros una vez al año, y así de diferentes maneras. El pueblo ha venido celebrando este mandato que el Señor estableció para la iglesia. Y esto, hermanos, que se entregó el Maestro en rescate por cada uno de nosotros, cuando estábamos, hermanos, destituidos de la gloria de Dios. Algunos hombres que no estudian la palabra se preguntan y dicen: si Dios es omnisciente, que tiene el conocimiento pleno del pasado, del presente y del futuro, ¿por qué causa creó al hombre? Si el hombre iba a pecar, si Dios tenía con claridad aquella actividad que el hombre iba a realizar en quebrantar sus mandamientos, ¿por qué lo creó? Dicen las personas. Pero, hermanos, cuando vamos a la luz de las Sagradas Escrituras, encontramos alguna conversación que Dios Padre hizo con el Hijo antes de crear al hombre, antes de crear el universo mismo. A esta especie de pacto se le conoce como el pacto de la redención o el pacto eterno. Alabado y bendecido nuestro Dios. ¿Cómo es esto así? Dios sabía que una vez que creara al hombre, nosotros que por naturaleza tenemos inclinación
al mal, íbamos a quebrantar el mandamiento. Nos íbamos a ver en problemas y íbamos a quedar en tinieblas como destituidos de la gloria de Dios, como Pablo les dice a los romanos. Pero Dios, que es bueno y grande en misericordia, aunque eso iba a suceder y Él estaba consciente antes de crear al hombre, se proveyó de un plan de salida. Y es, amados hermanos, cuando en el pasado Jesucristo habla con el Padre y se compromete a venir un día y pagar el precio y rescatar a aquellos que estarían un día en tinieblas, sin fe y sin esperanza. Él vendría y les daría esperanza, renovaría y reconciliaría al hombre con Dios. Esto se llama pacto de redención o pacto eterno. Pablo les explica, amados hermanos, a lo que es las iglesias, también el escritor de los Hebreos. Hebreos capítulo 13 y el versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ese es el pacto del que estamos hablando, que se había pronunciado antes de la creación del hombre. Alabado y bendecido nuestro Dios. ¿Quiénes presenciaron esto? Pues Dios Padre y Jesucristo su Hijo. Y de ahí que viene la expresión que, si no conocemos el texto sagrado, cuando dice que Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo, como que no tiene sentido. Pero cuando entendemos que es una conversación que se da en el pasado en relación al fracaso que su nueva creación llamado hombre tendría, entendemos con claridad el plan de Dios. Alabado y bendecido nuestro Dios. Había una salida, el plan, el pacto eterno. Bendito y adorado el Todopoderoso. Tito capítulo 1, versículos 2 y 3. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Estamos hablando de la conversación que Dios Padre hace en el principio con su Hijo Jesucristo. Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos, dice el apóstol Pablo a Tito. Y en Apocalipsis 13:8 dice parcialmente, en las últimas expresiones de ese versículo, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo entendemos que fue inmolado? Pues en promesa. Se comprometió, hermanos, a venir a pagar el precio por los pecadores. Y para concluir en este punto de vista, lea conmigo Primera de Pedro 1:18 al 20. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, estamos hablando del rescate, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oiga lo que dice: ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Para entender este pasaje, hermanos, tan claro que relata el apóstol Pedro en esta carta universal, es necesario conocer esa conversación que se da entre el Padre y el Hijo antes de que nosotros fuésemos creados.
Alabado y bendecido nuestro Dios. La pregunta sería, ¿por qué causa Jesucristo toma esa decisión de ofrecerse voluntariamente, inmolarse en su promesa de venir y pagar el precio por algo que sería que el hombre puede producir algo en favor de Dios? Pues la verdad, hermanos, nos quedamos cortos en ese aspecto. Pero hay un elemento tan importante que Dios posee y es en sí uno de sus atributos y de su esencia, y es que nuestro Dios es un Dios de amor. Alabado y bendecido nuestro Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a los habitantes del mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Alabado y bendecido nuestro Dios. Amados hermanos, si hablamos del vínculo de amor, hay varios tipos de amores que nosotros los humanos poseemos. El amor filial, el que yo tengo por mis hijos. El amor eros que tengo por mi cónyuge. Y el amor fraternal que tengo por todos ustedes en el Señor. Unos de Honduras, de México, de Guatemala, de El Salvador, de aquí, de todo lugar. Pero yo los amo iguales, gloria al Señor, ese es el amor fraternal. Pero hay un amor que sobrepasa al amor eros, al amor filial, al amor fraternal, y ese es el amor ágape, ese es el amor de Dios, el amor incondicional, que aún sabiendo que usted y yo no podemos producir nada, amados hermanos, absolutamente nada, Cristo se ofrece a venir a pagar el precio por usted y por mí, y en rescate nuestro se entrega el dador de la vida. Alabado y bendecido nuestro Dios. Es ahí cuando analizamos ese punto y no comprendemos, no le damos paso a la razón por qué causa el mundo ingrato no recibe el sacrificio de Cristo, rechaza el sacrificio de Cristo, cuando las Sagradas Escrituras testifican con claridad de que aún Dios, no beneficiándose en lo absoluto, pagó el precio por cada uno de nosotros. Alabado y bendecido nuestro Dios. Dejamos el amor por ahí y proseguimos. Quisiera hablar en esta tarde de las características humanas del Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Vive el Rey. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Jesús, hermano, poseía dos características, la eterna y la humana. Aleluya. En la eterna era Dios, 100% Dios. Pero en la humana sentía hambre, como usted y como yo sentimos hambre. El maestro en su naturaleza humana sentía dolor, como usted siente dolor y como yo siento dolor. Algunos dicen, como era Dios, Él hizo una especie de milagro para no sentir dolor. No. El texto dice que Él iba conforme estaba escrito de Él en los escritos del Antiguo Testamento. Bendito sea nuestro Dios. Y ahí se hablaba de un sublime sacrificio, de un terrible dolor que el maestro había de padecer. Alabado y bendecido nuestro Dios. En primer lugar tenemos que Jesús sintió hambre. Mateo capítulo 4. Dice la Escritura, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. La naturaleza humana del Señor sentía hambre. Eso dice la Sagrada Escritura, porque nos regimos, hermanos, a través de los escritos sagrados. Muchos pensamientos humanos pudieran darse, pero nosotros, los que predicamos la palabra del Señor, tenemos que sujetar a lo que está registrado en la palabra del Señor. Bendito y adorado
el Todopoderoso. Característica número 2, Jesús sintió sed. Juan capítulo 19, verso 28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. El maestro sentía sed, así como nosotros bebemos el agua literal. El maestro sentía sed. Alabado y bendecido nuestro Dios. Característica número 3, Jesús fue conmovido emocionalmente y lloró. El versículo más pequeño de la Escritura, Juan 11:35, dice: Jesús lloró. Cuando llegó, hermanos, María y Marta y una comitiva de judíos y llegaron al maestro, se reunieron y dice que las mujeres lloraban. Y también los discípulos, los acompañantes también lloraban. Y al ver el maestro que aquellos lloraban por la pérdida de su amigo Lázaro, Jesús también lloró. Fue conmovido emocionalmente, como nosotros tenemos, hermanos, muchas veces somos frágiles y lloramos también, sea hombre o sea mujer. Por allá en Centroamérica habían unos hombres que decían que no lloraban, pero por ahí le llaman machismo a esa especie de síntoma. Nosotros sí lloramos, hermano, y lloramos en la presencia del Señor. Y si, hermanos, algún sentimiento viene por su padre, su madre, su cónyuge, digo, también lloramos, porque somos humanos, somos creación de Dios, no muy diferente de las hermanas. Alabado y bendecido el Todopoderoso. Jesús lloró, gloria a Dios. Característica número 4, Jesús sentía dolor. Lucas capítulo 22, verso 41, dice: y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para confortarle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Alabado y bendecido el Señor. La expresión, hermanos, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pudiéramos parafrasear: Padre, yo no quiero pasar este dolor, esta copa de dolor, yo no la quiero pasar, es lo que está diciendo el maestro, pero una cosa sí quiero hacer tu voluntad. Alabado y bendecido el Dios del cielo. Y obviamente la compensación anterior se mantenía activa, y la voluntad del Padre era que sí pasase aquella copa de dolor. ¿Pero por qué razón hace esta oración? Porque estaba escrito de él que iba a orar al Padre, pero que por algún tiempo, hermano, se iba a sentir desesperado, abandonado por causa del pecado de la humanidad. Gloria al Señor. Esta es la parte central, hermanos, de este acto que cometió Jesús, que hizo por cada uno de nosotros. En algún momento él se sintió desamparado del Padre. Gloria al Señor. El profeta Isaías nos explica este punto muy claro, y es el que más toca al creyente cuando logramos entender, hermanos, el padecimiento del maestro cuando se sintió desamparado. Si quiere ir conmigo, Isaías 53, versículos 6 y 7. Pasajes, hermanos, que han hecho rodar lágrimas a hombres y a mujeres a lo largo de la historia, cuando analizamos el padecimiento de nuestro maestro por el rescate nuestro. Isaías 53:6 dice él: todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos. Gloria a Dios. Angustiado él y afligido, abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Alabado y bendecido nuestro Dios. El verso 6 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué es cargar el pecado de todos nosotros? Aquella culpa, amados hermanos, que usted y yo no podíamos pagar. Alabado y bendecido nuestro Dios. Cuando Dios, que es Dios santo, hablamos de Dios el Padre, hermano, vio el sacrificio que realizaba su Hijo Jesucristo, y vio que, hermanos, el pecado era mucho de la humanidad. Dicen que los tomó y los cargó. ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí es donde entra la parte que nos hace llorar y que, hermanos, conmueve nuestros corazones. Gloria al Señor. Cuando el Señor carga los pecados sobre el Hijo de Dios, por ser un Dios santo, tuvo que apartarse de él por un momento. Alabado y bendecido nuestro Dios, dejándole solo, hermanos, por causa no de él, sino del pecado nuestro que cargó sobre de él, de tal manera que cuando esto sucedió, el Dios eterno y santo se apartó del Maestro, dejándole en sufrimiento, en suplicio extremos que usted y yo no tenemos una idea de lo que el Maestro padeció. Alabado y bendecido nuestro Dios. Estaba escrito. Bueno, Isaías continúa: aunque él sabía, hermanos, lo que iba a padecer. En este simil que aparece en las Escrituras dice que como cordero fue llevado al matadero. El cordero realmente no tiene raciocinio. Él lo llevan y no sabe a dónde va. Sin embargo, el Maestro sí tenía, porque era hombre con raciocinio y era Dios. Alabado y bendecido nuestro Dios. Él iba consciente, sin embargo, en su humillación no abrió su boca, sino que enmudeció y fue llevado, hermanos, como va el cordero al matadero, pero él iba con su pleno conocimiento. Alabado y bendecido nuestro Dios. Usted puede entender lo que estamos hablando del padecimiento del dador de la vida. Gloria a Dios. ¿Cómo no deberíamos estar agradecidos, hermanos? Este sacrificio no ha habido ni habrá otro capaz, pero el sacrificio perfecto se estaba efectuando por alguien que no valía nada, como era mi persona. Alabado y bendecido el Todopoderoso. Uno de los salmos mesiánicos, Salmo 22, los primeros 2 versículos, hablaba de este suplicio. Y dice ahí: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Eso estaba escrito del Maestro. Y esto nos recuerda, amados hermanos, la oración que él oraba: si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Alabado y bendecido nuestro Dios, porque estaba escrito que su oración iba a ser extendida, pero no iba a ser contestada, porque una vez más el propósito de Dios era que sí pasara la copa del dolor por un pueblo que yacía en la miseria, en tinieblas, en necesidad, muertos, sin fe y sin esperanza, que era usted y era yo en otro tiempo. Alabado y bendecido nuestro Dios. Y el escritor Marcos dice, Marcos capítulo 15 y el versículo 34: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde
muerte, Jesús clamó en gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria al Señor. Después de haber sido, hermano, escupido, crucificado, azotado, padecido aquel suplicio tremendo por la humanidad, el Señor se sintió desamparado. Se sintió entristecido porque el Padre, que nunca había sucedido en la historia eso, ahora, por causa del pecado, por causa de haber cargado el pecado nuestro, sobre él el Padre se había apartado, se había, hermanos, retractado de estar, hermanos, como siempre había estado con Jesús, el Hijo de Dios. Alabado y bendecido nuestro Dios. Y fue tanta aquella agonía que dicen que hubieron algunas señales aún en los mismos elementos de la creación. Bendito sea nuestro Dios. ¿Sabe usted que la Escritura dice que cuando Dios Padre se apartó, tornó el rostro en contra de su Hijo por cargar el pecado nuestro, hermano, las constelaciones también se apartaron? Y la Biblia dice literalmente que hubo tinieblas por 3 horas. ¿Han leído ustedes eso en la palabra? Hubo tinieblas, hubo oscuridad cuando el Padre quitaba el rostro por causa del pecado. Hermano, hubo tinieblas en la tierra por 3 horas, quedando el Maestro desamparado, padeciendo el suplicio del sufrimiento. Vaya conmigo a las Escrituras, Mateo capítulo 27 y el versículo 45, es el que estamos hablando. Dice la Biblia: y desde la hora sexta, que son las 12 del mediodía, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas en toda la tierra. Bendito sea nuestro Dios. ¿Por qué causa, hermanos? Porque estaba padeciendo el Hijo de Dios, aquel que no había conocido pecado. Por nosotros se había hecho pecado. Alabado y bendecido nuestro Dios, causando aún que su Padre apartara su rostro de él durante 3 horas, dándole la espalda y dejándole en aquel gran padecimiento terrible que ningún otro hombre pudiera efectuar jamás. Alabado y bendecido nuestro Dios. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Dios Padre hizo pecado a Jesucristo por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando entendemos este concepto, hermanos, que hemos estado narrando, entendemos a la perfección este pasaje de Pablo a los Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y como en ese momento, hermano, lo hizo pecado, el gran Dios Santo se apartó de él. Y las constelaciones, el sol no dio su luz, ni tampoco, hermano, en esa hora quizás no había luna, y si había, también se retiró en, hermano, reverencia a aquel gran acto que estaba sucediendo. Alabado y bendecido nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Jesucristo padeció todo esto y mucho más que pudiéramos decir. Pero sabe una cosa, una vez más Juan 3:16, lo hizo por su amor incondicional a nosotros, bendito sea su nombre. De tal manera que nadie le obligó. En el pacto, hermanos, que hace, en el pacto eterno, en el pacto de la redención, Él se ofrece. Y ahora tenía como reto cumplir. Alabado y bendecido nuestro Dios, venir a pagar el precio. Pero Él fue específico en esto. Cuando usted lee Juan capítulo 10,
versos 17 y 18, él dice unas palabras sobresalientes. Y él dice: por esto me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A mí, dijo él, nadie me quita la vida, sino que de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Alabado y bendecido nuestro Dios. Ese es el Cristo de la gloria. Ese es el Cordero Pascual que había sido anunciado antes de fiesta en fiesta, y ahora se manifestaba un Dios poderoso, un Dios omnipotente, que presenta aquí en este pasaje una característica de su ser espiritual, de su ser, hermano, que era 100% Dios, donde él dice: nadie me quita la vida, sino que yo voluntariamente la pongo. Alabado y bendecido el Dios del cielo. Eso es un hecho, hermano, una confirmación. Juan 10, 17 y 18, si lo quiere analizar, ¿verdad?, más despaciamente. La naturaleza eterna de Dios es manifestada allá, pero en el sufrimiento es una naturaleza humana la que observamos en estos padecimientos. Alabado y bendecido nuestro Dios. Se usaron muchas herramientas: clavos, un madero, un azote, hermano romano, que ese tenía puntas de hierro, de hueso, que cuando impactaba la piel, según los que lo conocen, dicen que sacaba partes de carne del cuerpo, dejando el muy hueso. Y el maestro estaba padeciendo en su humanidad ese dolor. Y muchas cosas más le escupían, se burlaban de él. Pero él, como estaba escrito, enmudeció, no abrió su boca. Alabado y bendecido nuestro Dios. De tal manera que muchos han comentado en relación al padecimiento del Señor, a la luz de un análisis de ciertas profecías que hablaban de ese padecimiento. Un padecimiento tremendo. Si usted va conmigo al Salmo 22, versículo 12 al 17, dice, o lo que estaba escrito de él. Dice él, en esta parte hay parcial, hermano, haciendo mención a las multitudes de demonios que se agolpaban cuando él padecía en el madero, porque Satanás quería eliminarlo de la faz de la tierra, y usaba sus vasos, el elemento humano, las leyes de esa época. Pero estaba escrito de él y decía: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Se cree que son demonios. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Gloria al Señor. Las huestes del mal estaban presenciando, hermano, los espíritus inmundos, los espíritus que se rebelaron contra Dios. Esto por parte de los seres inmateriales que presenciaban ese acto en el madero. Por otro lado, de los hombres común y corriente, como usted y yo, tenían un centurión, un hombre con hombres encargados que estuviesen custodiando el cuerpo del maestro, que no quitaran la mirada de él, de tal manera que perros han rodeado cuadrillas, los toros de Basán, aquellas multitudes invisibles y visibles, se habían juntado para presenciar este gran acontecimiento
de la historia. Alabado y bendecido nuestro Dios. Leemos Juan capítulo 19, verso 31. Vaya conmigo en este pasaje muy importante para entender. Se aproximaba, hermano, la fiesta de Pascua. Una fiesta muy solemne para el pueblo judío. Y en esta oportunidad no era un sábado normal, el Shabbat normal no caía. Caía un sábado, pero era un sábado especial. Era el sábado de la fiesta de Pascua. Y estando, hermanos, muertos en el madero, iban a contaminar el ambiente, iban a estropear el proceso de aquella gran fiesta solemne. Por lo tanto, el texto sagrado dice que a la hora novena, que son las 3 de la tarde, el maestro oró al Padre y entregó el Espíritu. Gloria al Señor. Alrededor de la hora de las 3 de la tarde estaba entregando el Espíritu, pero el día de reposo comenzaba al ponerse el sol. Quizás les quedaba un par de horas. Quizás pensando yo, como eso de las 5 de la tarde, ya el sol, y quitándose el sol comenzaba el día solemne, el día de reposo, la fiesta. Esperando ansiosamente, pero tenían una preocupación, que no querían que llegara esa fiesta y tener unos muertos en el madero. Para eso vienen y hacen una petición a Pilato y le dicen que les permitiese, de hecho era una costumbre, que vinieran y quebraran las piernas de los que eran condenados a muerte, para apresurar. El espacio de la caja torácica tenía espacio los pulmones para inhalar aire, oxígeno. Esto prolongaba la vida de aquellos que padecían. Gloria al Señor. Y podían durar horas, incluso días, si no hacían algo. Pero estamos viendo una emergencia, que faltaban por lo menos 2 o quizás 3 horas para que el sol se pusiera. Y era necesario que aquellos 3 individuos que estaban en los maderos expiraran para hacer descender sus cuerpos y ponerlos en sus respectivos lugares. Entonces la técnica que usaban era que venían y le quebraban las piernas de la rodilla para abajo. Eso se llama pierna. Entonces el apoyo del que estaba crucificado, hermano, toda la carga se recostaba en las manos. Y la caja torácica se iba imprimiendo, de tal manera que los pulmones ya no tenían fuerza para seguir inhalando oxígeno. Y de esta manera morían rápidamente asfixiados, ahogados por falta. Es exactamente lo que sucedió en este pasaje de Juan. Dice que vinieron los soldados, quebraron las piernas del que estaba a la par del maestro, quebraron las piernas del que estaba, hermano, a su diestra, a su siniestra. Sin embargo, cuando llegaron al maestro, él ya había entregado su espíritu y por eso no quebraron sus piernas. Pero es que el tipo de Cristo, el Cordero, que para que se cumpliese que no había de ser quebrado hueso suyo, ya había expirado, entregado el Espíritu, cuando los guardias llegaron. Alabado y bendecido nuestro Dios. Este tema, hermano, es muy profundo. Pudiéramos hablar toda la noche. Y yo en lo personal me conmuevo al ver el sufrimiento del maestro. Pero volvemos al acontecimiento, que lo que estamos reunidos, el propósito nuestro en esta tarde, que Dios instituyó este día para conmemorar, para acordarnos, así como el pueblo hebreo tiene sus fiestas también, hermanos. Nosotros los cristianos tenemos también la nuestra, y esta es una de las más significativas: participar de la cena del Señor. Alabado y bendecido nuestro Dios. Los judíos celebran la fiesta de los tabernáculos, que recuerdan cuando peregrinaron por el desierto durante 40 años.
También celebraban esta Pascua que recordaban la salida de Egipto cuando Faraón por último les dejó salir. Y así tenían sus celebraciones conmemorando algún hecho importante de la historia de sus raíces. Alabado y bendecido nuestro Dios. Nosotros en esta tarde también conmemoramos la muerte del Señor. Alabado y bendecido nuestro Dios. El pan, hermano. El versículo 11, 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comiesen este pan y bebieres esta copa, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El cuerpo del Maestro es representado como un pan. Gloria a Dios. Número 2, el vino. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es decir, la sangre purifica. Hemos sido limpios por la sangre del Cordero de Dios. Alabado y bendecido nuestro Dios. Todo esto, hermano, tanto el pan como el vino, son en el sentido figurado, simbólico, que representa uno el cuerpo y el otro la sangre del Cordero derramada hace más de 2 milenios. Alabado y bendecido nuestro Dios. A diferencia de algunos religiosos que practican una doctrina de la transubstanciación, así se conoce, la famosa hostia. Hermano, la hostia, según los sacerdotes, dicen de que se convierte la hostia en el pan literal, que es el cuerpo de Cristo. Ellos dicen que es el cuerpo de Cristo y no es hostia, sino el cuerpo. Y el vino dice que es la sangre de Cristo. Literalmente, como que de repente se transforma ahí del pan y es carne, el vino y es sangre. Esa es la transubstanciación, que es antibíblica, no lo sostiene la palabra, pero nosotros entendemos que representan en el sentido figurado el sacrificio, tanto el cuerpo como, hermano, la redención. Ese acontecimiento sobresaliente, de tal manera que un centurión, el guardia de seguridad, al ver ciertos acontecimientos cuando el Maestro entrega el Espíritu, expresó verbalmente y públicamente una verdad tan registrada en la palabra del Señor que hoy podemos leerla en su palabra. Dice el pasaje sagrado, Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces vemos el 54, la confesión del centurión. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran y dijeron, ¿qué dijeron? Verdaderamente este era hijo de Dios. Alabado y bendecido nuestro Dios. Hermanos, la misma tierra tembló, las tinieblas eran presentes en aquel lugar, los sepulcros se partieron, las rocas se partieron, hubo un terremoto tan grande, hubo movimiento, el velo del templo se rasgó. Hijo de Dios, alabado y bendecido nuestro Dios. Muy hermoso, hermanos, la palabra del Señor. Y recordar el sacrificio de nuestro Maestro, cosa que la iglesia primitiva lo hacía semana a semana, porque es menester recordarle